Tranquilo, tú, tranquilo yo. Bien, seguimos con el doctor Hanna. Doctor, la doctora Robles está con nosotros, usted la vio. Ella tiene hoy algo que yo le pedí, y es, debido a la inquietud, ansiedad, preocupación que producen los accidentes cerebrovasculares, yo le he pedido que nos hable de si hay alguna forma o de prevenir o de evitar, ¿cómo se dice? Prevención o tratamiento inmediato para la trombosis. Eso, sí, porque parece como que a veces es inevitable. Bueno, eso ha pasado por muchas etapas. Antes tú tenías un stroke o un accidente cerebrovascular y ahí quedaba todo. De repente surgen los invasores, los que canalizan la arteria, los que destapan la arteria, los anticoagulantes, la terapia física y emocional que recupera a esa persona un 100%. Sí, pero que el asunto es que vienen con los factores que son comunes. ¿Qué pasa? Bueno, una vida sana, Factores de ejercicio, riesgo, pero resulta que yo recuerdo que alguien me enseñó en la universidad que muchas, ¿te acuerdas de esas mujeres que se morían de parto? Ajá. Muchas eran rupturas de aneurismas Cerebrales. que en el trabajo de parto. Claro, claro. Entonces, una vez se morían y otra vez se quedaban. Yo le he visto romperse durante un estornudo, Ajá. un estornudo violento. Pero vamos a dejar que la doctora nos diga, doctora, ¿cuáles son algunos de los elementos para evitar, o, como dice el doctor Hanna, o se ocurre actuar rápido? Adelante. Sí, gracias, doctor. Sí, estamos hablando, por supuesto, de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Es bueno recordar que es importante su pregunta porque los accidentes cerebrovasculares es la segunda causa de muerte en el mundo y la cuarta para algunos países y la sexta causa de discapacidad en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento se puede clasificar en varios estadios. El primer estadio es la prevención, y a eso usted se refiere. Y la prevención significa tratar los factores de riesgo. Hay dos tipos de factores de riesgo. Factores de riesgo no tratables, como la edad, y factores de riesgo tratables, como son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, a veces necesariamente la genética podría ser o no un factor tratable y no tratable. Porque, por ejemplo, en el caso donde hay factores hereditarios. Por supuesto que sí. Hay familias y hay personas que tienen esa predisposición para tener daño vascular. Hay familias en que han ocurrido varios accidentes cerebrovasculares. Aunque ese gene no ha sido identificado. No. Pero, por ejemplo, si usted tiene una genética no buena para un asunto vascular, usted no tiene una genética buena, usted debe cuidarse. Doctora, si todas las arterias nacen juntas, el mismo día nacen todas, las del pie, las de la cabeza, ¿por qué hay personas que desarrollan una enfermedad cerebrovascular, otra coronaria y otra de los miembros inferiores? Esa es la pregunta del $1.000.000. No lo tengo. Exacto, sí. Pero como usted sabe, todo va a depender del uso, todo va a depender de la función que hace cada órgano, cada tejido en cada situación. Sí, pero se me ocurre decir... Incluye a esto, doctora, la pregunta que hizo el doctor Hanna, de por qué lesiona la arteria cerebral en una forma diferente a la coronaria o a las extremidades inferiores, o una poplita, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿en qué situación estamos con los diagnósticos? Es decir, las imágenes que nos trajeron en la prevención, en que usted puede ver el problema antes, pero qué signo, qué síntoma te hace que usted indique una tomografía. Mire, doctor, o una le voy a decir. Habla del Doppler de carótida. Sí, no, pero yo quiero aclarar una cosa, doctor, antes. Una cosa es hablar de enfermedad cerebrovascular, otra cosa es hablar de accidente cerebrovascular o ataque vascular.
Si, por ejemplo, yo descubro que tú tienes una enfermedad embolígena como es la fibrilación auricular, como es un mixoma auricular o cualquier condición cardíaca, una comunicación interventricular, una comunicación de ese tipo que pueda generar, y sobre todo la fibrilación auricular, que es un factor de riesgo muy importante, y yo lo puedo tratar y yo te puedo hacer una ablación y evitar que tú hagas un accidente cerebrovascular embólico. Si cuando yo te hago, porque yo he dicho muchas veces que evaluar el cerebro, primero hay que evaluar el corazón, porque el infarto del miocardio y la enfermedad coronaria son más frecuentes que el accidente cerebrovascular. Entonces, cuando tratamos el corazón, entonces nosotros tenemos que comenzar por los vasos. Estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de una enfermedad vascular que tiene una repercusión sobre un tejido que se llama cerebro. Entonces comenzamos con el corazón y tenemos que evaluar no solamente con la tomografía, sino con técnicas no invasivas como el Doppler, para saber si tenemos una placa a nivel desde el arco aórtico hasta las carótidas, que son las arterias que nos suplen toda la sangre al cerebro. Entonces tenemos una disyuntiva, doctora, aquí, con relación a la tomografía. El diagnóstico de un accidente cerebrovascular es clínico, se confirma con una tomografía simple y que puede ser normal, y el hecho de que sea normal no te dice que no esté en curso un accidente cerebrovascular. Usualmente pasan 48 horas antes de que tú puedas ver el daño. Pero hay signos ya, las tomografías más avanzadas, aún simples, porque tiempo es cerebro. Y cuando yo hablo de una ventana terapéutica, por ejemplo, el hacer una resonancia magnética toma mucho más tiempo y yo pierdo mucho tiempo de la ventana terapéutica para poder tener un tratamiento preciso con una embolización o trombolisis. Entonces sigue siendo la tomografía simple en buenas manos y vista también por el neurólogo para buscar con toda la mala fe del mundo todos los signos indirectos y que no han salido en la tomografía, pero que lo esperamos. Luego la resonancia magnética, y no cualquier resonancia magnética y no en cualquier mano, y sobre todo la tomografía simple y luego la tomografía con perfusión y difusión, y la resonancia magnética nos dicen el estado de afectación de ese tejido, o sea, el volumen de ese tejido, el edema que tiene ese tejido, todos los efectos directos que tienen que ver con las células del tejido necrosado. Y eso nos da la resonancia magnética con perfusión y con difusión en buena. Y esa resonancia que usted le hace a un paciente que tuvo el ACV, cuando lo va a mandar a rehabilitación, el temor es, no puede repetir el accidente porque la causa no se diagnosticó totalmente. No, porque si usted, le voy a decir, doctor. ¿Usted me entendió? Sí, el accidente sí y no. El accidente cerebrovascular no es como la viruela que te da y no te vuelve a dar. Y hay que decir que más de un 22% de las personas que han tenido, más de un 22% de las personas que han tenido un ictus o stroke o accidente cerebrovascular o ataque cerebral, como a mí me gusta decir, lo repiten a los 2 años. Entonces, si el factor de riesgo fue una placa de ateroma y se removió, es posible, usted tiene que tratar con estatinas y una serie de cosas para que esas placas no se Tienen que repetir lo que es placa del ateroma. Una placa ateromatosa, bueno, doctor. ¿En qué arteria? En cualquiera, doctor, en cualquiera, la carótida. Tiene que ser en el territorio. De la arteria del cuello. Y eso tampoco quita que pueda. ¿Y esa placa de qué es? ¿De grasa? No, se une grasa, plaqueta, se calcifican. Calcio, Finalmente se calcifica. Se calcifica y eso se desprende y produce una oclusión de un vaso. Pero lo otro también, nosotros tenemos que aclarar que accidente cerebrovascular no solamente es un vaso, tenemos en cuenta qué tamaño tiene el vaso, porque hay enfermedades de mediano, de pequeño y de grandes vasos. Mire, perdóname, doctora, pero
lo que vivimos ayer con Mantequilla, de que él confiesa que él es un Albert Einstein. Nosotros tenemos 2 Albert Einstein, pero hay 1 millón de personas que te están viendo, que hay cosas que no la diría, que quieren saber, tonterías, detallitos, ¿verdad, Carlos? No son tonterías, doctor, yo creo Pero que... para la gente, cuando tú le dices un ateroma en la carótida. Una placa, ¿cómo para ti le eso puedo es sencillo, decir? es el día a día. Un paquete de cosas, de colesterol y de sustancias malas, así usted quiere que yo hable. Exacto, en la carótida. exacto. ¿Y por Ayúdeme, qué se doctor, acumulan en el cuello? que se acumulan. Y no, por ejemplo, No. en la aorta ascendente. Y que también se acumulan acumulan, en donde hay claro, vasos, claro. donde hay endotelio, donde quiera que haya endotelio. Y donde hay jet, donde hay un fenómeno producido por la expresión de la sangre, es donde más se lesiona la aorta Y ascendente, el entonces callado. ese ateroma reduce la La luz luz del de la- vaso claro. y no llega sangre suficiente No. o dispara cositas que te disminuye, cierran. Ajá, te produce un problema inicialmente de flujo cerebral, 60, 70%. pero el problema es que se desprende y te provoca una oclusión de una de las arterias grandes del cerebro. Pero doctora, el ACV puede venir por un evento neurológico como por uno vascular. No, no es que viene, es que es un evento neurológico, pero el accidente cerebrovascular viene de una serie de fenómenos y factores. Una persona, por ejemplo, que fume mucho, una persona hipertensa, una persona obesa, La fibrilación. una persona diabética, la raza negra. La raza negra tiene 2-3 veces más probabilidades de que las personas tengan accidente cerebrovascular que uno blanco. Ese factor no es modificable. Pero si dentro de esa persona que es negra se cuida y se cuida su alimentación, o sea, tiene buen peso, no fuma, se cuida sobre Y no todo... se sabe por qué la raza es... No no se sabe por qué, al menos yo no lo sé. ¿Por Lo que qué la pasa es raza que- negra y los afroamericanos? Porque hay enfermedades de razas, doctor. Claro, Yo creo que Por tiene, ejemplo, la dicen las falsemia razas, es más en pero cierta- también... Y el cáncer del colon derecho de negro, el cáncer del colon izquierdo de Y blanco. las judías tienen cáncer más frecuente en sus anexos, Por que las- en cuello de la matriz. O menos. Menos. Ellos Mucho menos. atribuyen a la circuncisión Son del hombre. el hecho de que no tengan tanto. Pero una cosa importante, una vez yo oí un experto hacer esta discusión y dijo que los afroamericanos, por ejemplo, que tenían una alta incidencia de accidente cerebrovascular, también había una estrecha relación con la pobreza. Claro. Y no solamente la pobreza que tiene que ver con lo Alimentaria. económico, Sí. lo mental, el estilo de vida sobre todo. Claro. Eso condicionaba más cosas. Doctora, ese temor que yo tengo de que un mareíto que no sea problema de hipoglicemia o de cualquier cosa, puede ser el inicio de un ACV. Sí. ¿Qué usted le dice a esa persona que tenga cuidado con qué? ¿Cuál es su consejo? El neurólogo al que tiene temor, nunca tiene un antecedente, ni nada, pero tiene temor de hacer un ACV. Esos son Bueno, millones de doctor, personas. controlar, Sí, pero o ella sea, tiene si que usted es una hablarle. persona que controla sus factores de riesgo, como hemos hablado, Uno. excepto la edad, Sí. excepto la edad. Sí, tú no Entonces, puedes- si aparece un El síntoma, doctor y yo estamos buscando ese factor. exacto, pero yo creo que ya ustedes, no, o sea, de los 65 años, Yo los falté 60, respeto. mientras más años cumplen, más Más riesgo riesgo. tienen de demencia. Pero también está relacionado con el factor Sí, vascular. doctora. Porque, entonces, pero deje decirle, doctor, si una persona después de eso es otro de los mitos. Decían que los accidentes cerebrovasculares solamente ocurrían en personas de la tercera edad o en mujeres por encima de los 50 y específicamente después de los 65 años. Ese es un mito que se cayó. Hay accidentes cerebrovasculares en niños y en personas por debajo de esa edad. Entonces, usted me dice, lo que yo entiendo por su pregunta es cuáles son los signos de alarma que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, para un accidente, para si tú estás haciendo un accidente cerebrovascular. O sea, la presencia son dos grandes signos importantes. Los signos motores,
que son cuando tú pierdes o tienes debilidad en uno u otro lado del cuerpo. Los signos sensitivos, si tú tienes debilidad en cara o en un otro lado del cuerpo. El trastorno del habla y el trastorno del lenguaje, que no es lo mismo. Si una persona de pronto comienza a hablar con disartria, como si fuera o estuviese borracho, o una persona no pierde el diccionario de las palabras y no entiende lo que se le dice, podría ser un tipo de afasia. O si es una persona que entiende lo que tú le dices pero no puede expresar lo que dices. Otro signo de alarma son que usted tenga una parálisis en la cara, o sea, parálisis de pares craneanos. Entonces usted tiene que ir inmediatamente, porque tiempo es cerebro, a ser tratado como se tratan los accidentes cerebrovasculares en este siglo. Porque pregúntele al doctor Hanna, nosotros recibíamos los accidentes cerebrovasculares, uno lo admitía, le ponía entre comillas, un antiagregante plaquetario, se le ponía lo que le llamaban oxigenadores cerebrales, que son placebos caros, etcétera, etcétera. Entonces... Y es común que una persona que ustedes ingresen termine de hacer el fenómeno interno, es decir, que termine de evoluciones estando en la clínica. Sí, porque hay que clasificarlo por tiempo. Porque no todos los centros están preparados igualmente. Y hasta los que están preparados no están preparados, doctor, porque a veces tú Te mandas... puedes completar el accidente en la clínica. No, primero Bien. usted lo tiene que clasificar, porque usted tiene un accidente cerebrovascular, usted tiene lo que se llama crisis isquémica transitoria, que es un déficit neurológico focal que dura menos de 24 horas. Ese término está desapareciendo, el TIA. Pero de la nomenclatura de ¿Qué es eso? ¿Qué es se TIA? está desapareciendo Transit por la Ischemic Attack, crisis isquémica transitoria. quieren desaparecerlo, nunca lo van a poder desaparecer, porque para eso tú tienes que tener y cumplir las 24 horas, y a menos que tú no llegues antes de las 4 horas. Otra de las cosas, doctor, que se discute, por ejemplo, si tú estás bien, te acostaste bien y te levantaste con un accidente cerebrovascular. Bien. ¿A qué hora fue que eso le comenzó? Bueno, yo no sé. La pregunta que se hace, ¿cuál fue la última vez que usted estuvo bien? Que a veces muchos médicos no lo saben preguntar. Mira, en cuanto a los cambios que se han dado en la historia de la medicina, cuando tú y yo éramos muchachos, 58 años era un señor mayor. De hecho, Trujillo muere en 60. Sí. Luego el 68, llegamos a 78 y ya tú conoces una gran cantidad de personas que tienen 88 o más años y están en buena salud y trabajando. Sí. De manera que eso cambió. En cuanto a dolor de pecho, casi todo el mundo sabe dónde llevarte. Sí. Pero en cuanto a accidente cerebrovascular, la mayoría de la gente no entiende que puede haber un centro destinado exclusivamente a licuar ese coágulo. Sin embargo, para la emergencia no lo hay, pero para la rehabilitación, centro de rehabilitación. Claro. Es decir, deberíamos tener para antes de, que es la razón. Pero por mire, la que dice, doctor, doctora, mire, aquí yo veo tanto marketing y tantas cosas que se dicen que no se llevan a la práctica. Vaya a un centro de los que se dicen de stroke, y no quiero decir nombre porque he tenido muy mala experiencia con pacientes míos. Usted llega a una emergencia. Hay más de uno, porque yo conozco ese Dimas y No, Holmes. doctor, yo llamando amigos neurólogos para recibir un paciente. Ok. La burocracia que hay ahí, ¿usted tiene seguro? No, eso fue con una paciente mía que yo envié, habiendo llamado a un neurólogo, no voy a decir el centro. No. 500,000 pesos. Diga, doctor. 500,000 pesos de En tu no aparte tengo, así. pero espérese, no. Ella llega con un vértigo y con dificultad para caminar. Un vértigo. No necesariamente tú tienes que deducir que es inestabilidad. Doctora, mire, usted sabe que los Anticuerpos monoclonales. de eso está pendiente, pero yo le quiero preguntar, en analítica, podría aparecer algún signo que pueda pensar uno en una ACV? De esa suya. No, mía no, en cualquier persona que se haga una Por ejemplo, batería. aumento si no es agudo, doctor, usted tiene que decirme, no podemos, en lo agudo no podemos predecir nada. Bien, ya estamos pero claros. espérese, si usted tiene la homocisteína elevada, eso es un Bien. factor de riesgo. Doctora, me están llamando si por usted tiene ahí, colesterol doctor Hanna, elevado, eso es un factor de riesgo. que si el ACV es sinónimo de patatús.
Casi. Él es el ictus, es sinónimo de patatús. ¿De? Ictus. Es la apoplejía. La mismo apoplejía sí, pero el patatús le da a una gente que haya convulsionado, cualquier que haya turugato. perdido el conocimiento, que haya tenido un síncope, pero el ictus es la forma bonita que los españoles le llaman a lo que los anglosajones le llaman stroke. Bien. Doctora, la semana que viene el doctor Hanna va para la India. Y antes queremos que se haga los mononucleares con ustedes dos. porque ¿Los yo anticuerpos monoclonales en cefaleas o en qué? No, yo no Todo, sé de todo. qué Usted no lo sabe. dejó hablar, pero doctor, Esta es una pero conversación. el doctor le tomó la jovencita, yo le pregunto, de Mishra, terapia de precisión, la doctora, muy bien entrenada, hindú. usted no la dejó hablar, doctor. Ella habló, estaba feliz, comenzó a hablar Lo que de pasa sus terapias. es que se le dieron me la 5 bloqueó, minutos doctor. a ellos. Usted es un genio, doctor. Usted es una estrella. Así es que Me- él le me- gusta me a da la un gente. Me fuetazo. mandó un abrazo y un beso. Lo del abrazo sí, el beso no. Chineas, Ay, sí. que es ¿Quién? novio de ella. No, Una novio, no, un doctor. un No, neurólogo no es posible, puertorriqueño. no, no. Chineas, Vamos a una pausa. Chinea es el mejor neurólogo de Puerto Oh. Rico. puede ser el único. Yo he oído Aquí todo. te-